¿Qué ocurre cuando desaparece, de forma completamente inesperada, uno de los políticos que más ha influido en la estrategia internacional de Estados Unidos durante las últimas 2 décadas? La respuesta va mucho más allá de una noticia. Puede cambiar el equilibrio político en Washington, influir en el futuro de la ayuda militar a Ucrania, modificar el debate sobre Irán y abrir un nuevo frente en la guerra de la información entre Occidente y Rusia. En las últimas horas, el fallecimiento del senador Lindsey Graham, a los 71 años, ha provocado una oleada de reacciones en todo el mundo. La información oficial difundida por su equipo y recogida por las autoridades estadounidenses apunta a una ruptura aórtica, una emergencia cardiovascular que puede resultar mortal de forma repentina. Sin embargo, mientras Washington intenta transmitir normalidad institucional, la maquinaria de propaganda del Kremlin ya ha comenzado a presentar el episodio como una muerte misteriosa, alimentando todo tipo de especulaciones en redes sociales. Y aquí aparece la verdadera pregunta. ¿Qué cambia realmente tras la desaparición de uno de los mayores defensores de la política exterior más firme de Estados Unidos? Porque, más allá de las teorías que circulan por Internet, existe un impacto político muy real que ya está siendo analizado por diplomáticos, analistas militares y mercados financieros. Hoy, en Ajedrez del Capital, vamos a dejar de lado los rumores para centrarnos en los hechos. Analizaremos quién era realmente Lindsey Graham dentro del sistema político estadounidense, por qué su influencia iba mucho más allá de un simple escaño en el Senado, cómo su ausencia puede modificar el equilibrio dentro del Partido Republicano y qué consecuencias podría tener para la guerra en Ucrania, la estrategia frente a Irán y el futuro de la política exterior de Estados Unidos. Porque como veremos a lo largo de este análisis, cuando desaparece una figura con décadas de influencia en los asuntos internacionales, las consecuencias rara vez se limitan al terreno político, y eso también puede terminar afectando a la economía mundial. Comencemos por entender quién era realmente Lindsey Graham. Fuera de Estados Unidos, muchas personas conocen a los presidentes, pero pocos prestan atención al enorme poder que algunos senadores acumulan a lo largo de los años. En el sistema político estadounidense, el Congreso no se limita a aprobar leyes. También controla buena parte del presupuesto federal, supervisa la política exterior y tiene un papel decisivo en la aprobación de los grandes paquetes de ayuda internacional. Precisamente por eso, determinados senadores terminan ejerciendo una influencia que trasciende a las administraciones presidenciales. Lindsey Graham era uno de ellos. Durante más de 20 años en el Senado construyó una imagen muy definida. Era considerado uno de los principales defensores de una política exterior firme frente a Rusia, Irán y otros rivales estratégicos de Estados Unidos. Cada vez que el Congreso debatía nuevas sanciones económicas, envíos de armamento a Ucrania o un mayor compromiso con la OTAN, Graham solía situarse entre quienes defendían las posiciones más contundentes. Eso le convirtió en una de las voces más influyentes del ala tradicional del Partido Republicano en materia de seguridad nacional. Pero aquí conviene hacer una aclaración importante. En muchas ocasiones se presenta la política exterior estadounidense como si dependiera exclusivamente del presidente. Y la realidad es bastante más compleja. Los grandes paquetes de ayuda militar, los presupuestos de defensa y buena parte de las sanciones internacionales necesitan el respaldo del Congreso. Por eso figuras como Lindsey Graham resultaban tan relevantes, no solo por sus declaraciones públicas, sino por su capacidad para construir acuerdos entre distintos sectores del Partido Republicano. Ahora piensa por un momento. ¿Qué ocurre cuando una persona con ese nivel de influencia desaparece de forma repentina? Esa es precisamente la pregunta que hoy se hacen muchos analistas en Washington. Pero existe otro elemento que hizo que esta noticia adquiriera una dimensión internacional. Pocos días antes de su fallecimiento, Graham había viajado a Kiev. Se trataba de una visita oficial cargada de simbolismo. La capital ucraniana continúa siendo uno de los principales objetivos de los ataques rusos y permanece bajo estrictas medidas de seguridad. Las visitas de representantes extranjeros suelen organizarse mediante protocolos muy específicos para minimizar los riesgos. Poco después de ese viaje llegó la noticia de su fallecimiento. Y fue entonces cuando comenzaron a multiplicarse las especulaciones. Diversos canales vinculados a la propaganda rusa empezaron a utilizar expresiones como muerte misteriosa o muerte repentina. Algunos insinuaron la posibilidad de un envenenamiento. Otros hablaron incluso de una supuesta operación clandestina. Pero aquí debemos hacer una distinción fundamental, porque precisamente esa diferencia separa el análisis serio de la desinformación. Hasta el momento no existe ninguna evidencia pública que respalde esas teorías. Ninguna. La información médica conocida hasta ahora señala una ruptura aórtica.
una patología grave que puede producirse de manera súbita y que presenta una elevada tasa de mortalidad, incluso cuando la atención médica es inmediata. Especialistas en cirugía cardiovascular recuerdan que muchas personas no presentan síntomas previos antes de sufrir este tipo de emergencia. Por lo tanto, desde el punto de vista de los hechos disponibles, la explicación médica continúa siendo la hipótesis respaldada por la información oficial. Entonces, ¿por qué han surgido tantas especulaciones? Porque en geopolítica existe un patrón que se repite una y otra vez. Cuando faltan datos detallados durante las primeras horas de un acontecimiento importante, el vacío informativo suele llenarse rápidamente con narrativas alternativas. Algunas nacen de simples conjeturas, otras forman parte de campañas organizadas de influencia. Y eso ocurre en prácticamente todos los grandes conflictos internacionales. Hoy la guerra ya no se libra únicamente con misiles, tanques o drones. También se combate mediante la información, las percepciones, las redes sociales y la capacidad para instalar una determinada narrativa antes de que aparezcan todos los hechos. Por eso resulta tan importante diferenciar claramente entre lo que sabemos y lo que únicamente se está especulando. Y precisamente ahí es donde comienza la verdadera dimensión política de esta historia. Porque independientemente de cuál haya sido la causa médica del fallecimiento, la desaparición de Lindsey Graham deja un vacío muy difícil de reemplazar dentro del Partido Republicano. Y ese vacío puede tener consecuencias mucho más amplias de lo que muchos imaginan. Pero existe otro aspecto que muy pocos medios están analizando. Lindsey Graham no era únicamente un senador veterano. Era uno de los pocos dirigentes republicanos capaces de mantener influencia, tanto entre el sector más tradicional del partido como entre el entorno político de Donald Trump. Durante años actuó como un puente entre distintas sensibilidades republicanas, especialmente en asuntos relacionados con la seguridad nacional y la política exterior. Y eso tiene una enorme importancia, porque hoy el Partido Republicano ya no mantiene una posición completamente unificada respecto a la guerra en Ucrania. Existe una corriente que considera imprescindible seguir apoyando militarmente a Kiev, pero también ha ganado fuerza otro sector que sostiene que Estados Unidos debería concentrar sus recursos dentro del país y reducir progresivamente su implicación en conflictos exteriores. Lindsey Graham era, probablemente, una de las voces más influyentes del primer grupo. Por eso su ausencia puede modificar el equilibrio interno del debate. Eso no significa que la ayuda militar vaya a desaparecer, ni mucho menos. Pero sí puede cambiar la intensidad con la que determinadas propuestas logran avanzar en el Congreso. Y precisamente ahí aparece uno de los principales intereses estratégicos de Rusia. Conviene dejar algo muy claro. No existe ninguna evidencia pública que relacione el fallecimiento de Graham con Moscú. Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente geopolítico, cualquier reducción del apoyo occidental a Ucrania supone una ventaja estratégica para el Kremlin. Y eso explica por qué numerosos medios estatales rusos han dedicado una cobertura tan amplia a este episodio. No necesariamente para demostrar una teoría, sino para aprovechar el impacto político y alimentar narrativas que generen incertidumbre dentro de Occidente. La guerra de la información funciona precisamente así. No siempre intenta convencer. Muchas veces basta con sembrar dudas, porque cuando la confianza pública disminuye, las democracias se vuelven mucho más vulnerables. Al mismo tiempo, otro país sigue muy de cerca todo lo que ocurre en Washington. Irán. Durante años, Lindsey Graham defendió sanciones económicas más severas contra Teherán y respaldó una política de máxima presión sobre el programa nuclear iraní. También apoyó una mayor presencia militar estadounidense en Oriente Medio y defendió fortalecer la cooperación con Israel y los aliados regionales. Su desaparición no cambia automáticamente la política exterior de Estados Unidos, pero elimina una de las voces más influyentes que impulsaban esa línea de actuación dentro del Senado. Ahora bien, existe otra dimensión de esta historia que suele pasar desapercibida: la económica. Muchas personas piensan que la política internacional y los mercados financieros viven en mundos separados. En realidad, ocurre exactamente lo contrario. Cada decisión relacionada con la seguridad nacional termina afectando enormes sectores de la economía. La industria de defensa es uno de los mejores ejemplos. Fabricantes de misiles, empresas aeroespaciales, productores de sistemas antimisiles, tecnología militar, ciberseguridad, inteligencia artificial aplicada a la defensa. Todos esos sectores dependen, en mayor o menor medida, de las decisiones presupuestarias que se aprueban en Washington. Cuando desaparece uno de los principales defensores de determinadas inversiones militares, los mercados comienzan a recalcular expectativas. No porque los contratos vayan a cancelarse de inmediato,
sino porque la correlación de fuerzas dentro del Congreso podría modificarse. Y los mercados financieros tienen una característica muy conocida. Detestan la incertidumbre. Existe además otro elemento político muy relevante: las próximas elecciones legislativas. El estado de Carolina del Sur, al que representaba Lindsey Graham, ocupa una posición importante dentro del Partido Republicano. La elección de quien ocupe su lugar no solo tendrá consecuencias para ese estado, también puede alterar los equilibrios internos del partido, porque no estamos hablando únicamente de un escaño, estamos hablando de experiencia, de liderazgo, de capacidad de negociación, de influencia sobre comisiones estratégicas relacionadas con defensa, relaciones exteriores y presupuesto. Todo ese capital político desaparece junto con una figura de este nivel. Y aquí aparece un gesto que muchos analistas consideran especialmente significativo. Tras conocerse la noticia, Donald Trump ordenó que las banderas fueran izadas a media asta en señal de homenaje. Más allá del aspecto simbólico, la decisión también transmite un mensaje institucional. La Casa Blanca intenta proyectar estabilidad en un momento especialmente sensible. En otras palabras, la señal hacia aliados y adversarios es clara. Las instituciones continúan funcionando. Y precisamente esa percepción resulta fundamental en un momento de elevada tensión internacional. Ahora llegamos a la pregunta central. ¿Existe algún indicio público que permita hablar de una conspiración? A día de hoy, no. Y es importante repetirlo. Las afirmaciones sobre supuestos envenenamientos, asesinatos o operaciones encubiertas no están respaldadas por pruebas públicas verificables. Pertenecen al terreno de la especulación. Eso no significa que no puedan surgir nuevas informaciones en el futuro. Si aparecieran nuevos datos médicos o investigaciones adicionales, naturalmente deberían analizarse. Pero construir conclusiones antes de que existan evidencias solo contribuye a fortalecer la desinformación. Y esa es precisamente una de las grandes lecciones que deja este episodio. En geopolítica, las narrativas pueden propagarse mucho más rápido que los hechos. Una historia repetida miles de veces en redes sociales puede influir en la opinión pública incluso cuando carece de pruebas. Por eso resulta tan importante diferenciar entre información confirmada, hipótesis y propaganda, porque la percepción también forma parte del conflicto. Y, en ocasiones, una narrativa bien diseñada puede producir consecuencias políticas casi tan importantes como un acontecimiento real. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que la mayor consecuencia del fallecimiento de Lindsey Graham será política, militar o económica? ¿Piensas que el Congreso de Estados Unidos mantendrá el mismo nivel de apoyo a Ucrania o veremos cambios durante los próximos meses? Déjamelo en los comentarios. Siempre leo una gran parte de ellos y resulta muy enriquecedor conocer diferentes puntos de vista. Si te ha gustado este análisis, no olvides dejar tu me gusta, compartir este video con quienes siguen la geopolítica y la economía internacional y suscribirte al canal para no perderte los próximos análisis. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.